podía tener una forma en el caso de la bandera, que la bandera es un tipo de palabra que su naturaleza ontológica está en relación con una verdad de la representación de una patria, de un pueblo, de un ideal. Y que además tiene una contradicción lógica sobre las aspiraciones de ese pueblo en cuanto a su ser como nación, y además de una forma aparente que el trazo que está hecho. Señala el maestro que en cuanto a la conservación de la identidad del pueblo hebreo conectado con su familia de Cristo, siempre en las fiestas conmemorativas del Pesaj, siempre se mencionan detalles históricos previos de la salida de Cristo. Aun cuando ello no haya sido un suceso tan hermoso, ha servido dentro de la tradición judaica para la conservación de una identidad. La identidad es una de las características principales que ayuda y que nos crea, que permite darle fuerza no solamente a un grupo, a un país o a una comunidad mundial como la nuestra, sino que el cuidado de las bases de la identidad son las que permiten sobrevivir su naturaleza, su significado, su cohesión y también su símbolo. De ahí que tomando en cuenta esta base que ha permitido que comunidades iniciáticas lleguen a través de los tiempos con una identidad aún extendida al pueblo no iniciado, como en el caso de la tradición hebraica, o como en el caso del Mahayana en el budismo, y que han traspasado miles de años dentro de la tradición hebraica o de la escuela sánscrita, que el maestro plantea como base de la tradición inicial. Hemos visto en gran parte la necesidad de que sean conocidos los antecedentes históricos de nuestro surgimiento como signo de la gran línea de los patriarcas. Porque, por una parte, está la designación de la subida maestra
importante es la palabra saber de la cruz del problema. Ello representa una base histórica y una base matemática. Está de por medio también el encargo que nos hizo de su reajustamiento, que fue bastante retrasado, de su discipulado modelo de la llama para la láctea del maestro, que a pesar de tener su origen por escrito, no fue no solamente debidamente considerado, sino que fue grandemente obstaculizado. Cuando las generaciones futuras dentro del discipulado modelo de la llana se encuentren en el proceso histórico y cultural de generaciones que puedan tener una actitud en que se trate de disminuir tanto el discipulado como tantos otros aspectos de la enseñanza aún de misterios mayores que fueron dados por el maestro con tanto cuidado en sus 600 cartas de enviar y en otros materiales que me envió. El hecho del antecedente histórico de nuestra salida de los lugares originales donde estuvo el maestro en Caracas y la constitución en sí de la Fundación Orden de la Juárez en una iniciación mayor, exclusiva, que requiere establecerse para que cuando sus iniciados surjan en los grados más altos de la iniciación puedan no solamente ser orientadores y guías, sino hacer que los obstáculos que se les pueda poner sean enfrentados con realidad histórica, con realidad iniciática y con realidad de hechos y de principios que permitan seguramente ser quienes conserven realmente el pensamiento, el reajustamiento y la verdadera obra expresada por la batalla frente a las recordaciones y destino de iniciación menor de otros grupos. Va a ser necesario que el símbolo que constituya tanto esta generación naciente como las generaciones futuras tengan también su base histórica de justificación de por qué tuvieron que constituirse no por un capricho, sino constituirse por una necesidad de sobrevivencia, ya que, por ejemplo,
si no se tomara en cuenta mi edad, en que he esperado tantos años para que fuera comprendida esa esencialidad del mensaje del Maestro, si espero mucho tiempo, la vida no es eterna y no daría tiempo para que surgieran individualidades en una dimensión idónea y profunda, y podría quedar trunca la herencia inicial, porque además la herencia iniciática no puede improvisarse sencillamente. De ahí que, si bien es cierto que el sublime Maestro, cuando terminó su misión pública, la puso en manos entonces de un gato, y posteriormente pudo él retornar a Europa después de su etapa de transición en Australia, 9 años más. Aún así, vemos que la configuración general de su enseñanza, dada al discipulado modelo de Ganyana, permitió que por lo menos el discípulo a quien lo dejó encomendado hubiera alcanzado plenamente el 4º grado. Sin embargo, será 1000 veces preferible que dentro de la Fundación Orden de Aquarius, antes de terminar la existencia del actual rector, haya sido dado a plenitud cabalmente la sucesión apostólica, la sucesión rectoral, al más alto nivel de iniciación, que es el 6º grado. Primero, porque si bien el sublime Maestro dotó del discipulado modelo también a este discípulo a partir del 2º grado, la preparación que me dio durante casi 7 años en ese tema, comprendo que es de una realización un tanto difícil y que debe estar bastante vigilada por el mielomante en el sentido más social. Por lo tanto, así como por una parte cumplimos con la dirección general que el sublime Maestro nos hizo favor de darnos de paquete inicial y más tarde al rectorado de los colegios iniciales, legítima y plenamente designado por el sublime Maestro y no por los conocidos. Dentro de esa sucesión rectoral, así también posteriormente a los 40 meses de retiro que ejemplificó el sublime Maestro, aún en su periodo de regreso a Europa después de su etapa de transición en Australia, nosotros cumplimos también con esos 40 meses de retiro, y es hasta entonces ya que, en vista de toda la problemática continental, decidimos tomar la acción pertinente
idónea y cabal. De tal manera que como una es la que de un inicial dejada por el sublime maestro, y nosotros tomamos la enseñanza verdadera para hacer la verdadera EFU, emanada de la realidad de una hermandad y de la realidad de la enseñanza transmitida por el sublime maestro. Y como evidentemente pasará el tiempo y cada diverso grupo derivado del sublime maestro podrá estar o no de acuerdo con nosotros necesitamos sustanciar, como se hizo en relación con la identidad del pueblo hebreo, la razón de su exilio, de su alejamiento, de su éxodo, o como se le quiera llamar. Como en filosofía de la historia estudiamos, además de la realidad de los símbolos, la lección que la historia ha dado, y como también en la escuela sánscrita, en el surgimiento del Mahayana, cuando se alejó del Hinayana en la enseñanza del Buda, dejando al Hinayana en Benares, por donde estuvo Siddhartha Gautama y en Ceilán, encerrados en su fanatismo, en su reducción, en su criterio que al fin fue llamado del pequeño vehículo, y que ellos mismos reconocieron ser el pequeño vehículo. Y salieron en el Mahayana, recorriendo y estableciendo en el norte de la India, en China y en el Japón, teniendo un efecto muy especial su presencia también en el Japón, dando origen en China al Chan y en el Japón inclusive al Zen y sobre todo al Maitreya, que corresponde a la presencia del Mahayana, influenciando inclusive la idiosincrasia japonesa durante 2000 años, y ahora con este saber de la ñana que a través que perduró en cierto espíritu de la identidad japonesa ha permitido que a la llegada de la nueva era del Acuario sea uno de los países que inmediatamente surge por su capacidad, por su formación en la observación, su formación indudablemente en el saber, hasta el punto de que actualmente el propio Japón es un sinónimo de eficacia en sus habitantes que moran en otros países y que hayan sido formados en su país. Así que estaríamos hablando largamente de las principales rutas tomadas por varios pueblos, no solamente a partir del Mahayana en la identidad mahayánica, de un ñani yogi como fue el Buda, y no Bhakti yogi, sino ñani yogi. Así también, tomando en cuenta la existencia de ambas tradiciones, no podemos menos que conociera la importancia de determinadas narraciones que tenemos que recoger ahora que están presentes los hermanos de varios países. Esta es una de las razones por las cuales dedicamos estos momentos para escuchar algunas de las
referencias que servirán con el tiempo como base del símbolo y de la verdad en nuestra causa, no desde el punto de vista solamente de la tradición iniciática, sino apoyada por los hechos que han despertado nuestras diferentes expresiones. Entonces, vamos a preguntar si ya está aquí la hermana Marta Padilla, que es conjuntamente con toda la promoción, la última promoción de estudios. En diciembre del 86, me pido por favor a mis discípulos, lo que eran mis discípulos y que los han llegado, por favor sean presentes aquí conmigo. Para lograr su realidad, hace 3 años cuando recién se está empezando a manifestar con mayor fuerza, cuando ya había incluso anteriormente, de una promoción de 10 hermanos de distintos países aceptados para Jesús, que llegamos a Caracas. Prácticamente todos éramos discípulos del venerable representante de la Nazarena. Esto naturalmente causó mucho desagrado a nivel del Consejo Supremo, en aquel entonces estaba completamente manejado por dos veteranos, el maestro y naturalmente había una gran expectativa alrededor de esta promoción, que era, como acabo de decir, completamente, éramos todos obviamente discípulos del saber. Entonces, se inventó pues toda una serie de argumentos, por un lado doctrinarios, por otro lado reflexiones psicológicas, por otro lado nos movían para los diferentes lugares y nos obligaron a movilizarnos más de 1000 kilómetros alejados de Caracas, en casi una gasolina, para tener la libertad de poder bombardear con todo a nivel doctrinario. Sin embargo, naturalmente nada muy logrado. Y aquí estamos, todos nosotros, representando a todos los discípulos, estamos nosotros aquí, porque naturalmente no pudimos lograr nada absolutamente, ya que obviamente todo lo que había pasado, vimos con nuestros propios ojos y escuchamos declaraciones directas de la verdad, todo cuando había acontecido. Las más grandes atrocidades que nunca nosotros pudimos imaginarnos que pudimos ocurrir al seno de la institución, como por ejemplo el hecho de que a los hermanos se los sacaba de la casa sede con sus cosas a la calle, se les quitaba la comida y sin embargo la hermana María Salón salía con el resto de la comida que hubiese correspondido a los hermanos para alimentar a los perros de la calle. Mientras los hermanos anteriormente la hermana María Salón tenía mucho, yo tenía otro perro de la calle. Así que por favor, por esa hermana, no empezaba a la comida de así es que ella sacaba la comida de todo el tema. Otra forma de amor por las cosas, por la hermana representante de la hermana Elena Alba,
conocido muy bien el sector de la clase que había ido tirando. Así que la reacción tiene que ser violenta. No hay que salud hasta que no termine el gesto que había que pasar. El superior de salud el acercamiento pasado, diferenciando el bullying. Es un bullying muy interesante. Nos ubica en una situación de especial poder retomando esos instantes de profunda significación de una preparación del mercado de maestro de historia solidaria inmensa. Nunca sentí en esa preparación de parte de él la profundidad de una iniciación real, de un acercamiento hacia la fuente prístina, a la verdad misma del estudio maestro, a un mayor conocimiento de él. Recuerdo muy especial de una maestría que me hizo el maestro, una maestría muy especial que tuvimos los 9 hermanos en el Templo Central de Caracas. Vivimos una relación en ese instante que además todavía inclusive tengo los recuerdos de maestro tan maravilloso realmente en una visión inclusive mantengo ese perfume en casa después de 4 años. Pero vamos a recordarlo. Recuerdo también que dije a la rectoría, no recibí sus enseñanzas. Yo considero que usted es el rector de la universidad que tiene que iniciar. Por eso hemos viajado tanto kilómetros para recibir sus enseñanzas. Considerando que las enseñanzas marchadas los consejos supremos, claro, no sabemos superior que realmente. Y repetí que no voy a disfrutar. Yo me quedo acá, lo voy a recibir sus enseñanzas. Y me pongo el gesto del maestro, tan hermoso. Sí, se caiga de que no se va. Y con mi sentido. Con cierto dolor, pero así pudimos recibir el otro último, la percepción de realidad hasta ese momento. Ese día los hermanos prepararon en un viaje a la Asunta, o sea, donde nos iba a preparar el Consejo Supremo. 2 semanas. Los hermanos fueron a buscarnos, sacamos una camioneta muy todos aplicados, los hermanos ahí se sentían cómodos. A nosotros, bueno, nos dieron una vocación. Los otros hermanos iban con todas las valijas, todas sus cosas ahí. Y lo tan alegres y que veamos a los amigos. Llegamos a la salida como 10 kilómetros, y cada vez que hicieron allá, y ahí comenzamos a darnos cuenta del poco nivel. Ustedes no se imaginan qué bajo nivel. Cuando los hermanos de Gandhi, hemos hablado de la marina y de la que sabe interpretar. Cualquier persona puede interpretar el mensaje tan claro que tiene el maestro de yo mismo, por ejemplo. Por parte de una comisión de interpretación de una misión científica y para ello
la semana próxima, en semana completa, la práctica de Jatayoga, vamos a tener la reunión de médicos y especialistas que han llegado a conclusiones en la reunión de la salud. Por eso básicamente se recuerda que los aspectos diarios y muchas otras cosas. Me parece que es una forma un poco irónica porque me parece que esto debemos tratar como base cuando no nos parece justo cuando hay una cosa que entiende la recuerda y por qué no van a tener libertad los hermanos o los alumnos de querer asistir a una cosa que les explican los demás con ustedes derecho que les diga la misión a querer estar atendiendo los enseñanzas de los demás. Me parece muy injusto de parte de quienes nosotros no usar términos que corresponden a la feminidad y en cambio usar términos federativos. Yo quisiera que fuera otra persona que quisiera usar su enseñanza. Porque ya no soy otra persona, porque yo soy el padre que me da que se conecta con el cuerpo. Y encuentro que el ser humano cree que es mucho más libre de lo que es. Cuando en primer lugar no puede cambiar de su edad, no tiene libertad como sus clientes, y tampoco tiene libertad por sus ciclos vegetarianos, por sus ciclos brutales, tampoco tiene una completa libertad del mismo fenómeno político. Y socialmente tiene que acudir a las redes sociales hasta para tomar un ómnibus, hacer una vida, porque no lo mandará. De tal manera que llega uno a comprender que la base de la libertad es el conocimiento de la ley. De qué ley tiene un conjunto de leyes que representa humana con tanto conocimiento de la ley. Así que se refiere de la nueva sentencia es muy distinta al hombre autorrealizado, a la liberación en otro sentido, pero me parece un poco inmaduro, muy inmaduro. Además, porque dentro de la educación se le va a privar al alumno al derecho de ser conocido. Nadie quiere profesar obligado a quedar de ambulante, porque para que no tenga dependencia ya no va a poder seguir a practicar. Ahí me parece que hagan el favor de rectificar esta opinión, que son de educadores, pero con estos diagnósticos que ustedes dan, yo creo que necesitan ser más bien el cambio. Entonces, hay mucho que corregir, sobre todo porque había por parte de la línea horizontal la exaltación de las asanas como si fuera el único sendero, cuando el maestro enseñaba que la práctica de las asanas no garantiza ni siquiera tener la noción de la cosa. De tal manera que debería ocupar las asanas un puesto importante, un puesto muy recomendable, pero con vigilancia médica, con ficha biométrica, que los propios alumnos de los institutos de yoga estén bien atendidos en su proceso, porque no es lo mismo al año o a los 2 años estar practicando y estar enseñando las articulaciones, pueden ir determinados resultados que requieren cierta vigilancia, no es una para la integral, y también en la norma educativa está bien, pero no para que ellos se llenen de adjetivos que no son propios del trabajo. Les agradecemos mucho. Buenos días.
anteriormente ya tenía planteado algunos aspectos sobre conservación, porque se me había informado de que ya había afectado algunos derechos, pero habíamos deseado de que la ingeniería debía tener un aspecto importante, un trabajo más detenido de las actividades, en que se ha asociado con la ingeniería y la computación, pero me refería a que algunos planes que acordaron para hermanos que se hicieron en el campo de la computación, la inserción al programa de la UNESCO que brindaron está perfectamente al alcance, inclusive de la de México, está en profesión de la Universidad de delegado al hermano José Luis de Tomás. Entonces, la realidad va a pasar los acuerdos de la reunión anterior para que todos ustedes pueden sumarse o pueden complementar. Perfectamente, porque podrían tener ahora en la noche una continuidad en sus reuniones, porque no van a ser muchas, porque hemos buscado de otras reuniones para seguimiento en otras reuniones que son fundamentales también, de tal manera que ojalá y ahora pudieran llegar en la noche algunas conclusiones para ver si ya quedan en cierto modo de tema. También hay una parte de la hermandad de Cuenca, Ecuador, que en esta noche ya podría ser indígenas igual que Colombia, se puede llevar en la casa, pueden hacerlo bien. Muy bien. Con respecto al día pasado, logramos reunir el Consejo de Economía. Muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer nos hemos reunido un grupo de profesionales de distintas áreas, administradores, ingenieros, arquitectos, antropólogos también. Desde que vine a la preparación para el grado anterior, vine con la inquietud de trabajar en todo lo que se entiende como y como el doctor José Gregorio, y también he tenido conversaciones con muchos miembros que tienen un gran conocimiento como el biólogo Víctor Blanca, el Daniel y el ingeniero Moisés, con quienes se trabajó un poco sobre la estrategia ambiental. ¿Cuál es la idea que realmente se abre de ecología y medio ambiente? Bueno, primeramente ingredientes están en la línea de los medio ambiente desde el momento que hablan de un mejoramiento en la calidad de vida. Desde el momento que nosotros hablamos de una reeducación de la voluntad. Así que en ese sentido nosotros hemos tenido una reunión y hemos planteado plenamente que urge la necesidad de hacer un diagnóstico de lo que es la problemática ambiental en cada país donde exista crecimiento. Ese precisamente se levanta como un primer punto importante que va a permitir que Indecencias, por lo menos a nivel de Latinoamérica, organice un conjunto de conglomerados primeramente de todos los diagnósticos ambientales existentes en América Latina y segundo, de que estén Indecencias por fin el organismo que reúna o por lo menos que se le acerque los diversos institutos ONGs que están trabajando en medio ambiente, de la manera sería de que Indecencias pueda por fin canalizar todo lo que es ecología, medio ambiente, conservación, y así pienso de que estaríamos nosotros cumpliendo en parte uno de los objetivos de Indecencias. Anualmente realiza un tipo de conferencias sobre naturaleza y futuro que
inscribir a través de la embajada de Estados Unidos. Quisiera mencionar que se ha institucionalizado en Venezuela y también se puede institucionalizar en los países donde está funcionando o va a funcionar en ciencias el ciclo de conferencias y foros Naturaleza, Vida y Futuro, que empezó en 1987. Tuvimos la oportunidad de organizarlo conjuntamente con el venerable maestro David Ferri, que tuvo un gran éxito. Este ciclo de conferencias Naturaleza, Vida y Futuro se realiza anualmente, justamente en la Semana de la Conservación Mundial, y que en Venezuela tuvo y ha tenido una gran acogida e inclusive salió en las primeras páginas de los diarios más importantes de Caracas, ya que participaron y han participado, inclusive ya son asesores de ciencia, científicos como el doctor Ranier, que es de la Academia de Ciencias de Venezuela, el doctor José San José, que es director de Ecología del Instituto de Investigaciones Científicas venezolano INVI. Como dijo Mireya Rosado, Venezuela participan de ciencias profesionales como el biólogo Moisés Flores, que acaba de regresar a Venezuela y recibió el grado de doctor. Entonces sería conveniente de que a nivel mundial, cuando esté funcionando de ciencias, se pueda institucionalizar naturaleza, vida y futuro, y trabajar a través de este organismo que todavía no se ha registrado, pero es conveniente registrarlo, ya que ha habido mucho interés a través de la Embajada de los Estados Unidos. Nos invitan a WorldNet, que es un programa de comunicación internacional que tiene la base en Washington. Ellos han estado muy interesados en que este ciclo de conferencias se transmita a través de WorldNet. Así es de que recomendamos a los hermanos que haya una institucionalización en naturaleza, vida y futuro, ya que tiene un gran porvenir y una gran visión, y esa visión también la vio el venerable maestro. Y es necesario que en este ciclo de conferencias participen científicos renombrados de los países que realmente garanticen que sus aportes ya tengan una veracidad científica. En Venezuela hay una gran preocupación y el gobierno ha dado grandes presupuestos para la preservación ambiental. El hermano José Gregorio García, el doctor, tiene la palabra, si quiere, el micrófono, José Gregorio. Este ciclo de conferencias nosotros lo hemos organizado en Venezuela casi sin dinero, por los problemas que hemos tenido con la línea horizontal. Por ejemplo, el primer ciclo de conferencias lo organizamos en el Jardín Botánico de Caracas, y los afiches, todo fue financiado por instituciones venezolanas, lo mismo en 1988, 89. Todo lo hemos conseguido gratuitamente, así es que muchas veces, y se ha hecho en gran nivel, o sea que a veces se considera que para hacer este tipo de eventos de gran calidad se necesita mucho dinero, y en Venezuela hemos tenido ya la experiencia de que no hemos necesitado las ciencias para dinero para poder realizar estos eventos, y no han sido financiados por instituciones venezolanas. Entonces yo paso la palabra al doctor José Gregorio García. Gracias. Gracias, querido hermano Bolívar. Yo quisiera completar de forma sintética la labor que desde la FICE de Ciencias hemos estado realizando en torno al ambiente.
es de señalar que los estatutos de la MIS, uno de los objetivos de la MIS es precisamente la conservación, la preservación del ambiente, no solamente en el humano, sino también hacia la vida animal, hacia la vida vegetal. Nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente en el área de difusión científica a través del programa Naturaleza y el Futuro que ha expuesto nuestra querida reverenda Camila Cerro, en el sentido de que es un evento multidisciplinario bien interesante, que ha gustado mucho en Venezuela por su carácter multidisciplinario. O sea, que no solamente habla del biólogo o el arquitecto, sino que habla del filósofo, el educador, el militar, el abogado, en fin, el médico, el biólogo. Es un conjunto de profesiones que participan en pro de la conservación y preservación del ambiente. También hay algo interesante en la Naturaleza y el Futuro, que es que participa el gobierno también, el gobierno nacional, desde sus organismos correspondientes en torno al ambiente, pero también participan las personas que de una forma u otra están comprometidas con el deterioro ambiental. Por ejemplo, el segundo evento de Naturaleza y el Futuro estuvo el presidente de la Asociación Venezolana de Cemento, que sabemos que las fábricas de cemento son un grave problema para la preservación del ambiente. El otro aspecto de discusión que nosotros trabajamos es en relación a las tribunas científicas, que también tienen un poco ese trabajo de difusión del ambiente. También a través de la Escuelita Libre de Investigación Científica para Niños, en la cual están entre sus objetivos el crear esa conciencia, ese amor por la naturaleza en el niño. Los gabinetes de investigación científica también creando en las comunidades campesinas iguales conservacionistas, en donde los mismos niños y jóvenes campesinos conservan y preservan el ambiente en torno a los parques nacionales que están a su alrededor. El otro aspecto donde hemos trabajado es en la investigación científica, o sea, estamos trabajando en dos sentidos, en la difusión de la ciencia y en la investigación científica. En este sentido, en la investigación se ha trabajado en cooperación con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones del Petróleo de Venezuela, uno en un programa de contaminación de plomo en sangre, en donde la Ciencia de Ciencias colaboró con esos diversos organismos nacionales para determinar los niveles de plomo en personas que trabajan en zonas donde hay bastante tránsito automotor y que tuvimos la oportunidad de colaborar en ese proyecto. Actualmente estamos trabajando en convenio con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en un programa de contaminación atmosférica y su repercusión en la salud respiratoria. Este es bien interesante porque no solamente nos estamos quedando en el área de saber cuáles son los índices de contaminación en cada ciudad, sino cómo repercute esa problemática de contaminación en la salud del hombre, en la salud humana, que es un renglón en donde hay poca investigación científica. También hemos iniciado algunos programas en neuropsicotoxicidad o planicida en el páramo de Cancún. Recuerdo que tuvimos contacto y hasta amistad con un doctor que trabajaba en parques, que es especialista en educación ambiental. Él es doctor en educación y después dedicó a hacer educación ambiental. Víctor Canes, exacto. De tal manera que en Venezuela sería muy accesible tomar contacto con él y siempre estuvo muy receptivo en las ciencias. De manera que la parte del renglón de educación ambiental nos parece fundamental, tremendamente fundamental, puesto que, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que cómo educar a los campesinos.
para que no ofendan sus voces. Y eso ha aumentado que también el Álvaro Gómez, miembro de ciencias en una región muy rica de Venezuela, forestalmente, cerca de Turi, esté comisionado, siendo él una persona bastante loca, que está comisionado para enseñarle a los indígenas y a los campesinos, porque representa un grave problema ecológico, ciertas tradiciones que tienen ellos, y que por otra parte uno tiene que respetar su arraigo a la tierra, a su cultura, y más que integrarlos a algo que les desarraigue, por el contrario, poderlos educar en forma más ecologista. De tal manera que es uno de los grandes problemas que hay en Latinoamérica a nivel de muchísimos países. Por cierto, que la educación ambiental también en partes y en general como un criterio que inclusive está relacionado con lo médico. De tal manera que yo creo que en ese sentido también hay médicos entre los nuestros que tienen alguna inclinación, por ejemplo, Rosalía Quintero de Panamá, que no le fue posible venir por causa de que está a la cabeza del Ministerio de Sanidad de Panamá, que es médico social, que naturalmente su especialidad de epidemiología, creo que se está estudiando cuando me hizo su posgrado en Venezuela, pero ella en la medicina social le dan una importancia de esta especialidad ahora en medicina desde hace varios años y toma cada vez más importancia a la medicina social porque se convierten en médicos no exactamente que atienden muchos pacientes, sino que orientan a un país con base en sus estadísticas y en determinados fenómenos de los epidemias y ven la necesidad de la educación médica ambiental hasta como me atrevería a pensar una especialidad de cultura. De tal manera que yo creo que en ese campo vas a encontrar bastante acogida en varios lugares de donde están las ciencias. Así es que cuando en este momento puedan ser ustedes pocos los que se reúnan, dejen sentadas las bases, en primer lugar, de un esbozo de programación y de que puedan tener contactos entre sí, un directorio de ustedes, para que nosotros difundamos ese directorio a ustedes mismos. En algunos casos, ya cuando podamos informarles también otras direcciones ya que puedan estar interesadas en el proyecto que ustedes mandan. En realidad yo conocí la palabra Medellín, una hermandad por la que tengo tanto cariño y que ha sido la hermandad que se ha destacado grandemente en unión de la hermandad peruana cuando surgió la UNIT. Y entonces, como he reconvenido el uso inadecuado de palabras, yo quisiera realmente tener una conversación no solamente con Luz María Zapata y con Iván, sino que también si algunos de los hermanos de allí quisieran asistir para que tengamos una reunión por lo siguiente. Yo pienso que si en alguna parte puede haber una labor que lo destacó la UNI, es decir, en la proyección educativa en Colombia, es Medellín. Entonces, como recibimos este rechazo de parte de ese informe, pues yo quisiera tener reunión con los hermanos de Medellín que están interesados en ello, porque tengo una gran consideración por la cultura colombiana y por Medellín en particular, pero mi reclamo en el uso indebido de palabras me parece porque queremos tener mucha responsabilidad también
en nuestros trabajos para demostrar la superioridad del método. Es decir, tenemos que afinar las cosas de una manera digna, que ustedes como miembros de la orden se pronuncien dignamente en sus cosas y no dejarse llevar por términos demasiado populares o actitudes demasiado populares, no porque no tengan también no haya la sabiduría popular, pero es muy conveniente darle a las cosas su justo valor, y su justo valor es muchas veces teniendo que afinar nuestros métodos. Entonces, yo no quiero cometer una injusticia, simplemente quisiera reunirme con hermanos de Berlín, por ejemplo, ahora después de las 7 de la tarde, para que viéramos cuáles son las posibilidades expectativas en Medellín, y precisamente pensando también en que la UNI se ha destacado allá, y que asistan por supuesto los hermanos que estuvieron dando su informe, y quiero saber hasta qué punto se usan palabras equívocas en la forma de hablar de Medellín como me lo han planteado ahora. Yo he estado en Medellín varias veces y yo no he encontrado formas equívocas como ahora. Al contrario, he tenido muchas relaciones con personas, inclusive muy destacadas culturalmente en Medellín, en el Museo de Sea y en otros sitios. Y me ha gustado mucho